Bueno, hoy vamos a continuar nuestra pequeña serie sobre la ciudad de Barcelona. Ya vimos la Barcelona romana, la Barcelona visigoda, la Barcelona musulmana y hoy es entonces el turno de la Barcelona condal. Vamos a hablar desde la época que la ciudad de Barcelona se convierte en un condado dentro de la órbita del Imperio Carolingio, hasta que tiene lugar esta unión dinástica entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, naciendo así la Corona de Aragón. Vamos a abordar unos 5 siglos de historia, vamos a ver cómo Barcelona pasó de ser una pequeña ciudad de defensa entre los reinos musulmanes y cristianos hasta que se convirtió en uno de los enclaves comerciales más importantes del Mediterráneo. Entonces, para continuar con nuestra serie vamos a empezar justo donde nos quedamos, por eso pues les sugerimos que vayan a ver los 2 videos anteriores si no los han visto, o bueno, por lo menos que vean el último. Nos habíamos quedado en la última etapa de la ciudad, la etapa musulmana, la cual al final termina siendo bastante corta, unos 80 años, ya que en el siglo IX los valíes musulmanes son expulsados y la ciudad se convierte en uno de estos famosos condados dentro de la denominada Marca Hispánica. Vamos a empezar en este siglo, en el siglo IX, y vamos a llegar hasta principios del siglo XIV, momento en que Barcelona se convierte en una de las ciudades más prósperas y activas dentro de la Gran Corona de Aragón. Pero bueno, nos habíamos quedado con la llegada de los musulmanes a la península, dijimos que habían controlado casi toda la península, incluyendo Barcelona. Pero una cosa que no comentamos antes es que mientras teníamos todo este lío en la península, del otro lado de los Pirineos, en el reino franco, ya se estaba consolidando la figura de un personaje histórico muy importante, del que seguro han escuchado, llamado Carlomagno. Este señor, este monarca, logra unificar bajo un solo poder político gran parte de Europa occidental, hasta el punto que intenta restablecer nuevamente la gloria del Imperio Romano, que ahí donde lo ven, Carlomagno llega a proclamarse emperador y todo, pero ahora este proyecto paneuropeo estaba siendo un poco amenazado por estas tropas árabes y bereberes que habían salido de la nada y que ahora pues estaban como muy cerca a sus territorios. Es por este motivo que Carlomagno inició una campaña militar en la península tratando de repeler la influencia musulmana más allá de los Pirineos, recuperar esta zona, la cual iba a servir como una especie de colchón de protección para asegurarse de que todos estos ejércitos se quedaran del otro lado del territorio, que este es, por cierto, el origen de la famosa Marca Hispánica. Luego, en estas zonas recuperadas se crearon condados que eran pues como pequeñas provincias gobernadas por condes, los cuales dependían en un inicio de los monarcas francos. Y uno de estos condados, probablemente pues el más importante, sería el de Barcelona, aunque técnicamente pues la ciudad no fue liberada por Carlomagno, sino que fue su hijo y sucesor, Ludovico Pío, quien después de un largo asedio logra pues expulsar a los valíes musulmanes de la ciudad en el 801. Es a partir de este suceso que por un periodo de tiempo también pues relativamente corto, la ciudad va a entrar entonces en la órbita del Imperio Carolingio. Aún así, una cosa que tenemos que aclarar antes de que continuemos es que si bien los musulmanes fueron expulsados de Barcelona, ellos no es que hayan dicho como uy, bueno, perdimos todas estas tierras, ¿qué se le va a hacer? No. O sea, fue justo lo contrario. Vamos a ver que Barcelona fue atacada constantemente. El siglo IX y X fueron como unas verdaderas pesadillas para la ciudad. Aunque los musulmanes no volvieron a ocupar Barcelona de manera permanente, llegaron a atacar y saquear a la población en varias ocasiones. De hecho, de esta etapa tan conflictiva se recuerda siempre un ataque en particular que seguramente fue el peor, en el año 985, el cual estuvo protagonizado además por un personaje bastante interesante llamado Almanzor, que lamentablemente en este video no vamos a entrar en muchos detalles. Además porque sobre esta racia en particular tenemos un video específico
uno de nuestros favoritos además, porque habla de una de las iglesias más antiguas de la ciudad que tiene 1000 años de historia. Entonces les dejamos el video en algún lado para que lo vean. Pero para resumirlo mucho, pues este señor Almanzor fue un militar político andalusí que tenía pues como una tremenda fama en la península, ya que protagonizó casi medio centenar de campañas militares contra los reinos cristianos, o sea, arrasó con Santiago de Compostela, con Pamplona, con León, o sea, bueno, básicamente todos los reinos cristianos le tenían más miedo que a la misma muerte. Y bueno, parece ser que Almanzor hace rato tenía Barcelona entre ceja y ceja y aprovechando pues un momento de debilidad de la ciudad, que la relación del condado con los monarcas francos pues estaba cada vez más débil, marcha con sus ejércitos, logra penetrar las murallas de la ciudad, la saquea y al final pues prende absolutamente todo en llamas. De hecho, algunos autores se refieren a este suceso como el momento en que Barcelona va a morir. Y claro, parece ser que después de este pequeño suceso con Almanzor, el conde de Barcelona, pues que nunca recibió el auxilio de los francos, que no sé si no quisieron o no pudieron ayudar a la ciudad. Este suceso va a ser el detonante final por el cual el condado de Barcelona se va a terminar independizando del dominio franco. De esta primera etapa también se pueden imaginar, nos queda prácticamente nada, incluso pues los arqueólogos no han podido como encontrar evidencias de los incendios, de la destrucción, pero una cosa que sí sabemos es que después de este asedio Barcelona empezó la construcción de diversas fortificaciones para mejorar la defensa de la ciudad. Se construye el Castell Nou en el CAI, el Castell de Regomir en la Puerta del Mar y se construye también un edificio para proteger el Portal del Bisbe. Aunque bueno, de estos edificios queda muy poco, la verdad. Aún así, nos queda un detalle minúsculo en una de las calles del CAI, que sería justamente pues, como una pequeña ventana que sobrevive de lo que era antiguamente el Castell Nou. Que bueno, sabemos que durante muchos siglos este castillo se mantuvo, de hecho se nombra siempre como zona de refugio de los judíos durante el pogromo de 1391. Aún así, pues de toda esta fortificación quedó únicamente pues, este pequeño detalle, esta ventana. Con el ataque de Almanzor cerramos esta etapa carolingia de Barcelona, una etapa pues que ya vieron es bastante corta, pero vamos a finalizar entonces el video, vamos a llegar hasta inicios del siglo XIV, momento por cierto en que Barcelona deja de ser esta zona de defensa entre fronteras y se convierte en uno de los enclaves comerciales más importantes del Mediterráneo. A partir del siglo XI, los límites entre los musulmanes y los cristianos empiezan a estar pues, como un poco más definidos, además que bajo el liderazgo de los sucesivos condes de la Casa de Barcelona empieza una etapa de anexión de territorios, digamos que todos estos condados que nombramos antes empiezan a unificarse. Esta nueva etapa se inaugura principalmente con el conde Ramón Berenguer I, responsable pues, de la incorporación de los condados de Girona y Osona, pero responsable también que en todo este proceso Barcelona fuera el condado que logra pues como cierta hegemonía sobre el resto. Esta tarea fue continuada además por su descendencia. Bueno, lo que pasa es que aquí la cosa se nos complica un poco por la cuestión de los nombres, que parece pues como una historia de Gabriel García Márquez, porque Ramón Berenguer I transmite sus dominios a sus dos hijos, que es Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Luego, pues como que vuelven las intrigas y el poder recae en el hijo de Ramón Berenguer II, que es Ramón Berenguer III, que por cierto se convierte en uno de los condes más importantes al incorporar territorios como los de Mallorca, Besalú y la Cerdeña. Aún así, el personaje al que necesitamos llegar es al hijo de Ramón Berenguer III, que es Ramón Berenguer IV, porque es en el siglo XII cuando este conde, o sea, Ramón Berenguer IV, se casa con la reina de Aragón, Petronila I. Y nuevamente, un poco de contexto, porque el reino de Aragón se había constituido un par de años antes, venía teniendo pues como un crecimiento muy similar al del condado barcelonés. El problema es que en este punto de la historia, pues el reino se había quedado sin una sucesión masculina
por lo que el matrimonio de Petronila pues se había convertido como en un asunto de Estado. De todas maneras, la unión de Petronila y Berenguer IV fue meramente dinástica, porque bueno, ambos mantuvieron sus instituciones, sus fueros, pero Alfonso II, que fue pues el hijo de este matrimonio, es quien finalmente hereda ambos territorios, logrando pues con esto un poco la unión entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, y se convierte por lo tanto en el primer rey de la corona de Aragón. Desde finales del siglo XII hasta mediados del siglo XIV, los reyes de la corona de Aragón emprendieron pues una ambiciosa política expansiva que tenía como objetivo la apertura de nuevas rutas comerciales, pero sobre todo pues traernos ingresos a la nobleza aragonesa. De esta época tenemos entonces a los famosos monarcas conquistadores, como son Pere II, Jaume I, Pere III y Jaume II, que seguimos con los nombres repetidos, hasta que llegamos a Pere IV, conocido como el Ceremonioso. Estos reyes lograron anexar los reinos de Valencia, de Sicilia, Córcega y Nápoles, que bueno, al final pues los dominios de la corona llegan incluso hasta los ducados de Atenas y Neopatria. Es en este punto cuando la corona de Aragón logra consolidar un verdadero imperio marítimo en el Mediterráneo, y Barcelona pues nuevamente no se va a quedar al margen de todo este apogeo económico. Es por este motivo que la mayoría de edificios históricos que encontramos en la ciudad son justamente pues de esta última etapa. Si en algunos otros videos sobre la ciudad pues estamos diciendo todo el tiempo que quedaron muy pocos vestigios de estas épocas, pues en este caso es todo lo contrario, ya que se ha logrado mantener gran parte de este patrimonio. Pero bueno, gracias a la prosperidad de la corona de Aragón, Barcelona va a experimentar una especie de revolución en su paisaje monumental. En esta época pues no existía como el concepto de preservación del patrimonio que tenemos hoy en día, o sea, era pues todo lo contrario. Por esto pues algunos de los edificios antiguos que se pueden encontrar en la ciudad pues fueron destruidos, y sobre la misma ubicación se van a construir unos nuevos. Además que ahora pues se está poniendo como de moda un nuevo estilo denominado arte gótico, el cual llega a la región y empieza a expresarse en edificios civiles y las principales iglesias de la ciudad. De esta época son entonces lugares tan emblemáticos como la Catedral de Barcelona, bueno, una parte del conjunto monumental del Palacio Real Mayor, que incluyen el Salón del Tinel y la Capilla de Santa Ágata. Tenemos también las drasanas, las atarazanas reales de Barcelona, y la Basílica de San Just. Pero toda esta prosperidad no se quedó únicamente en la transformación de algunos edificios. Es muy interesante pensar cómo a medida que la corona se expandía, digamos que lograba todo este dominio en el Mediterráneo, la ciudad empieza también una expansión de sus propios límites urbanos. Pensemos que desde la época romana la ciudad había tenido siempre pues el mismo tamaño, pero pues gracias a esta bonanza económica, Barcelona sale de sus antiguos límites y se empiezan a generar como los primeros, digamos, núcleos medievales. En esta época era muy común que los poblados se hicieran en torno a las iglesias, ya que estos edificios pues daban cierta noción de seguridad, tanto física como espiritual. Por eso tenemos que los primeros barrios se configuran en torno a las iglesias de Santa María del Pi, Santa Ana, Sant Pere de las Puellas y la más emblemática de todas, Santa María del Mar, o sea, la Catedral del Mar. Y con todos estos nuevos barrios se hizo necesario también ampliar el perímetro amurallado. Es por esto que a partir del siglo XIII, durante el reinado de Jaume I, se inicia la construcción de la muralla medieval, ya que pues era necesario nuevamente tener protegidos estos nuevos poblados que se estaban proyectando en la ciudad. La muralla, por lo tanto, integraba los barrios de la Riera y Sant Pere, llegando por el otro lado hasta la Rambla. El crecimiento de la ciudad estaba siendo tan grande que ya incluso en el siglo XIV se empieza la construcción de la segunda muralla medieval, que estaba justamente en lo que hoy en día sería la zona del Raval.
Pero bueno, ya estamos empezando el siglo XIV, entonces lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar a Barcelona en un momento realmente pletórico, en una época pues además como de máximo apogeo, que bueno, se puede imaginar que a partir de aquí van a venir un par de problemas. Pero los sucesos que vienen después del siglo XIV los vamos a abordar en nuestro siguiente capítulo de esta pequeña serie sobre la historia de la ciudad. Antes de despedirnos, de todas maneras, tengan en cuenta que de esta última etapa son la mayoría de los edificios que se encuentran en los actuales barrios del Gótico o del Born, que bueno, al final pues es una de las etapas que más patrimonio histórico nos ha quedado en la ciudad. Pero bueno amigos, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya saben, en la parte de abajo nos pueden dejar sus comentarios, pueden suscribirse para que no se pierdan todo nuestro contenido o incluso dejar un like si les gustó el video. Pero bueno, ya nos vemos en el próximo video. Esto es todo amigos, adiós, chao.